Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, agradezco su atención a esta clase magna muy importante para ustedes, muy importante en la formación de su conocimiento para los alumnos, pero principalmente para tener en contacto la praxis con la teoría, algo que es importantísimo en la formación profesional. Mi nombre es José Gustavo Federico Hernández Alvite, soy abogado de profesión. Tengo especialidad en amparo y una maestría en criminalística y criminología. He dado clases en las principales instituciones en el estado de Puebla y estoy agradecido por la invitación, principalmente de compartir con ustedes un poquito del conocimiento y de la concatenación de la teoría con la práctica. La clase de hoy tiene por objeto que los alumnos y el público conozca la importancia de relacionar, de conocer y entender, y la gran diferencia, la diferencia abismal que existe entre ambos conceptos y entre ambos preceptos. A los compañeros alumnos les he manifestado que Platón señalaba que quien no sirve para defender sus derechos, no sirve para defender los derechos de los demás. Y empezaríamos con un ejemplo práctico. Si yo soy un profesionista, un abogado, especializado en la cobranza, y no puedo cobrar un dinero mío, un dinero que hace un menoscabo a mi patrimonio, ¿creen que alguien tendría la confianza de darme un dinero a cobrar? Si lo mío no me duele, pues tampoco lo de los demás. Perfecto, vemos una frase de Rousseau: la juventud es el momento de estudiar la sabiduría, y ese es el momento que ustedes tienen, el momento de abrevar, de aprender, de contener, y la vejez es el momento de practicarla. Erich Fromm siempre señaló que no hay arte, no hay ciencia que no se perfeccione con la práctica. Cualquier ciencia, cualquier trabajo, cualquier actividad, la dominamos únicamente con el ejercicio y poniendo en práctica el conocimiento obtenido. Iniciaremos. ¿Cuál es el objetivo? Relacionar, conocer, entender, comprender y principalmente aplicar el derecho de manera correcta. Y que después de esta sesión tengamos el concepto muy claro de que la aplicación del derecho nos puede llevar al éxito o al fracaso, y que eso depende exclusivamente de cada persona. ¿Cómo se perfecciona la teoría? Ya lo mencionamos. La teoría se perfecciona y se aplica exclusivamente con la práctica. Es un complemento esencial para nuestro desarrollo. Empezaremos a determinar qué es el derecho objetivo. Conjunto de normas jurídicas que componen un sistema de derecho. Es decir, nuestro derecho objetivo es la ley que se expresa y se manifiesta en una norma y que ha pasado por el proceso de formación legislativa, que en el caso de México está contenido en el artículo 72 de nuestra Carta Magna. ¿Cuál es el origen de la propuesta de una ley? El bien común, el buscar el bien de la sociedad y la protección de un bien jurídico tutelado. Podríamos poner como primer ejemplo, hubo una institución política que promovió pena de muerte a secuestradores. Y el pueblo en general, debido al descontento social, la tomó por válida. Si nosotros hacemos un razonamiento subjetivo, ¿qué es la subjetividad? La interpretación personal que cada uno de nosotros hace del contenido de una norma jurídica. Si pidiéramos en este momento describir objetivamente la Gioconda, la Mona Lisa, objetivamente diríamos que es un cuadro, es una pintura de óleo, es una mujer y que tiene una sonrisa enigmática. Eso es lo que nosotros apreciamos, lo que nosotros vemos, el conocimiento que adquirimos por nuestros sentidos.
Subjetivamente, en la interpretación personal de cada uno de nosotros, diríamos que es la manifestación artística, la representación enigmática de una sonrisa que se hizo y que convirtió a esta en una de las más preciadas obras de arte que tenemos. Lo mismo pasa con el derecho. El derecho subjetivo nos lleva a la interpretación personal que cada uno hace de la norma, a la autonomía, al razonamiento. Podemos leer, podemos conocer. ¿Cuál es la diferencia, como practicábamos en un momento, de conocer y entender? Conocemos la norma jurídica cuando la leemos, pero no la comprendemos, no la aplicamos, no la razonamos. En el concepto de la similitud y de la aplicación que el derecho tiene con otras ciencias, también una norma jurídica surge de la observación del fenómeno social. En el conocimiento científico existen dos elementos que producen un resultado: el sujeto, el objeto y la información que se produce por la observación del sujeto, del objeto y los cambios y fenómenos que éste hace que obtengamos un conocimiento. Podríamos poner como ejemplo la voluntad de aplicar una norma jurídica. Regresando al punto que estábamos tocando, pena de muerte a secuestradores. El descontento social nos hacía ver y sentir que era una norma válida, que era una idea que podría ser aplicada. Pero en la práctica, señores, en el razonamiento personal, es inaplicable. Inaplicable porque en el concurso de delitos, la pena que se impone es la del delito de mayor deterioro al núcleo social. En este caso, estaríamos hablando de la conjunción de dos delitos, del secuestro y de la muerte. La muerte me señala como pena 42 años de prisión. Vamos a la voluntad que yo tengo de secuestrar a una persona para obtener un ingreso. Pero la interpretación, nuestra obligación como abogados, es ver que si mi cliente secuestra y lo van a matar por un secuestro, y el delito de muerte únicamente me establece una pena corporal, podría decir, en descomposición del núcleo social, que sería preferible que se matara al secuestrado. Esa es la inaplicación que tenemos en el aspecto técnico del derecho. Por tanto, en el inicio, nuestro conocimiento esencial nos habla de las características y de la relación de la norma jurídica. La norma jurídica debe ser bilateral, es decir, hay un sujeto que debe cumplirla y hay un ente denominado Estado que obliga a cumplirla. Es heterónoma porque en su composición intervienen diversos elementos. El Estado como ente coordinador y el gobernado como titular del derecho y la obligación de cumplir con esa norma. Es externa porque refleja nuestra conducta hacia afuera. La interioridad de la norma moral es la voluntad, es decir, lo subjetivo que yo tengo de acatar o no acatar la norma jurídica. Esa es la gran diferencia. Nuestra otra diferencia, que habla de la autonomía, en la norma moral es autónoma porque yo decido cuál va a ser mi conducta. Decido si la aplico o no. Y la norma jurídica es coactiva porque tengo la obligación de acatarla. Y en caso de no cumplirla, entonces soy sujeto de una sanción que puede ser obligatoria o que es obligatoria de imposición por parte del Estado. Bien, cuando iniciamos con el curso de introducción al estudio del derecho, la primera pregunta que los alumnos nos hacen es: ¿cuál es el mundo del ser y cuál es el mundo del deber ser? Lo acabamos de plantear.
El deber ser es nuestro acatamiento a un orden, el pertenecer a una colectividad y tener que cumplir con normas que hagan que esa colectividad funcione, que nuestras relaciones, que nuestro comportamiento y ordenamiento sea el adecuado para que no exista una descomposición social. El mundo del deber ser es la norma jurídica. Lo que yo debo de ser mediante una imposición o un ordenamiento que la norma jurídica me establece de pena concreta. Kelsen dividía a la norma jurídica en el precepto jurídico y en el hecho jurídico, que nos habla precisamente de la subjetividad y de la objetividad. La objetividad es cumplir con la conducta. El precepto jurídico, el prefijo pre, nos habla de cumplir con la conducta. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a una persona. Y si yo cumplo con esa conducta, entonces tengo el hecho jurídico. Al que priva de la vida a una persona, tiene una penalidad de 20 a 30 años de prisión. En una sucesión poniendo en práctica, podríamos expresar, podríamos señalar como ejemplo, y es algo muy importante, quiénes son los beneficiarios de una herencia. ¿Cómo acredito mi filiación para demostrar que el dueño de la masa hereditaria o quien dejó la masa hereditaria era mi padre o mi familiar, o que tengo una filiación que me hace titular y me da la posibilidad de reclamar un derecho? Tenemos como documento idóneo para probar la filiación el acta de nacimiento, porque existe el principio general del derecho que nos dice que documento público, la prueba documental pública, hace prueba plena, salvo prueba en contrario. Podríamos poner un ejemplo práctico, y eso lo quiero dejar muy claro. En una sucesión existen dos hermanos que presentan ambos como documento idóneo el acta de nacimiento, en el que señalan que ambos son hijos del autor de la sucesión. Por tanto, tienen derecho a reclamarla. Pero en la práctica, el hermano A se da cuenta que en el libro de registros del acta de nacimiento, el padre no firmó cuando el acto del registro se llevó a cabo. Es un elemento esencial de prueba la firma del padre como señal de reconocimiento. Puede ser. En este caso, si no existe la firma del padre, lo más lógico sería suponer que no existe el derecho, que no tengo la forma de cómo demostrar la filiación porque no hay firma. Y si no hay firma, no hay reconocimiento. Eso es lo que nos dice el código. El elemento esencial que determina el reconocimiento es la firma en el asiento registral del hijo. Perfecto. El sujeto B, al ver la objeción de su hermano, recurre a 3 o 4 abogados. Y los abogados le dicen, ¿sabes qué? En efecto, la ley, te la voy a leer, me dice que si no hay firma en el acta de nacimiento, entonces no existe elemento que justifique ni que dé la certeza de que el autor de la sucesión era tu familiar. Entender el derecho, comprenderlo, es muy diferente a conocerlo. La jurisprudencia lo definimos como el razonamiento o interpretación de la ley que hace el Poder Federal. Y podemos citar la jurisprudencia que ustedes están viendo. Acta de nacimiento. Procede su impugnación en cuanto al continente conforme al artículo 153 de la Ley de Amparo. Como les mencionaba, el sujeto del cual su padre no firmó recurre a 3 o 4 abogados que le dicen que no tiene la opción mínima de acreditar la filiación y por lo tanto está fuera de la herencia. Pero llega con ustedes, compañeros, que se tomaron el
tiempo de investigar, de estudiar, de leer y de poner en práctica lo aprendido en las clases y lo aprendido en las Open Class. Llega conmigo y yo le digo, es perfecto, 4 compañeros te han abogado, creo que te han hablado de que no tienes derecho, creo que estamos en la disyuntiva que te están planteando, pero te propongo algo. Te propongo cobrarte el 50% de tu herencia, estamos hablando quizá de 2 millones, te propongo cobrarte el 50% de tu herencia si gano el caso. Si no lo gano, no pierdes nada con intentar. Ok. Vemos el razonamiento y nos dice que podemos objetar el contenido y el continente. Puede redarguirse de falso alguno de los dos conceptos que estamos planteando. El contenido demuestra la celebración del acto. El continente es la efectividad o la validez del acto que se celebra. Es tan fácil, el problema aparentemente es muy grande. Si no existe firma, no existe el vínculo jurídico que nos relacione con el autor de la herencia y no tenemos derecho a reclamarla. Pero muchachos, la solución la hemos tenido a la vista. Los abogados la hemos tenido a la vista 20 veces y no la hemos podido aplicar a la perfección. Y es muy simple. Un problema que parece complejo es muy simple. Si nos vamos al contenido literal de la documental pública, nos dice: en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los tales días del mes en curso, compareció el señor Pedro y la señora Juana y presentaron vivo a un niño que lleva por nombre Gerardo. Está sentado el contenido. La pregunta es, ¿de qué me sirve? De mucho. El juez del registro civil de las personas tiene la calidad de fedatario público y al momento que él da fe de la comparecencia del sujeto, estamos viendo que está certificando que sí se presentó. Y la misma jurisprudencia nos dice que la omisión de la firma no es responsabilidad del compareciente, es decir, del padre, sino es una obligación del personal actuante. Pero al ser fedatario público el juez del registro civil de las personas, certifica que el padre asistió y reconoció en el acto al menor de edad. Otra forma de cómo acreditar el parentesco, haciendo uso de la jurisprudencia, del razonamiento de la misma, nos dice que es la manifestación de reconocimiento de hijo en una documental pública, aunque el objeto de la misma no sea el reconocimiento de hijo. Y si en una donación el autor de la masa hereditaria nos menciona que da en dación un terreno a su hijo de nombre tal, está certificando el reconocimiento de hijo en un documento público ante un fedatario, aunque el evento principal no sea el reconocerlo, haya sido la donación que éste hace de su terreno. Vemos en la jurisprudencia, y lo dice muy claro, se puede objetar el contenido o el continente. Es decir, se puede objetar la validez del acto o la eficacia. Y vamos a separar ese contenido. La validez la está certificando el juez del registro del Estado Civil cuando plasma ante mí, comparecieron el padre y la madre. La validez, la falta de firma, esa es una situación muy aparte que interpreta para efectos de filiación con ese pequeño detalle, en algo que hemos tenido a la vista todo el tiempo, acreditamos la filiación para efectos de reclamo de una herencia. Y recalco,
es un documento que siempre tuvimos a la vista y que con la pura lectura del mismo, con la interpretación, no con el conocer, con el entender y comprender del derecho, estamos reconociendo y estamos acreditando, estamos ganando un juicio que una gente que no comprendió el derecho la tiene o lo tuvo por perdido. Esa es la importancia, la subjetividad de cómo se aplica el derecho, de cómo aplicarlo. Podríamos relacionar el derecho con el juego de ajedrez. Es muy simple. Una cosa en el juego de ajedrez es saber mover las piezas y otra cosa es entender el movimiento y el objetivo de cada una de ellas. Para ejemplificar esto, una vez que conocemos la jurisprudencia, no le vamos a enseñar el juego al enemigo. ¿Cuál es el momento procesal idóneo para acreditar la jurisprudencia, para manifestársela al juez? Muchos dicen que al momento de presentar la demanda, en el escrito inicial de demanda. Otros pensarán, de manera subjetiva, la interpretación personal, que puede ser al momento de contestar la misma. Teóricamente es válido, pero el comprender el derecho nos hace reflexionar que el momento procesal oportuno es al momento de expresar los alegatos. ¿Por qué? Muy simple, señores. Nuestra contraparte ya no tiene elemento alguno o instancia procesal en la cual debatir un argumento que en base a una interpretación de la Suprema Corte de Justicia nos lleva a un éxito. Pero surge aquí otro problema, y un problema muy importante. No todos pensamos igual. La subjetividad, como lo hemos dejado muy en claro, es la facultad personal de entender y comprender el derecho. Todos lo comprendemos igual, ¿no? Todos lo razonamos igual, ¿no? Pueden existir criterios diversos y criterios ambiguos, uno que dé la razón y otro que no la otorgue. Es cuando surge la jurisprudencia por contradicción, cuando un tribunal colegiado de un distrito sexto o del distrito quinto tienen un razonamiento diferente. Uno da como positiva y el otro niega la validez jurídica. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que resultamos? ¿Qué entendemos? Que esos dos criterios son atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual en pleno las analiza y determina cuál de las dos tiene la eficacia jurídica. Y reitero, cuando nosotros hagamos un trabajo jurídico, cuando hagamos un análisis, debemos tener el tiempo necesario para hacerlo. La inexperiencia o la falta de criterio en ocasiones nos lleva a exhibir o manifestar o relacionar jurisprudencias que perdieron su validez por contradicción y que únicamente hicieron que nosotros nos exhibiéramos ante una autoridad porque no leímos las letras chiquitas que pueden venir abajo y que dicen, esta jurisprudencia fue sustituida por contradicción mediante pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Subjetividad. Y recuerden que para nosotros los abogados no hay elemento de presentación y de éxito que el ganar los juicios, que el interpretar correctamente el derecho y principalmente aplicarlo. La declaración expresada en el documento original, regresamos, puede ser falso, como lo manifestábamos en una parte y válido en la otra. Podríamos citar otro ejemplo muy claro que a mí me llama mucho la atención. Y regresemos a las sucesiones. El artículo 3023 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla nos dice que si el autor de la herencia o sus herederos
perecieran en el mismo accidente, en un accidente, y murieran al mismo tiempo, y no se pudiera determinar, la herencia se transmitirá y se tendrán por muertos a todos al mismo tiempo. Pero en el conocimiento del derecho, el artículo 3024 me dice que la persona que falleció antes que otra, que el interés de demostrar que una persona falleció antes que otra, corresponde solicitarlo a quien tenga interés. Y vamos a poner otro ejemplo práctico. Vamos a aplicar el derecho de manera práctica. En un accidente, Juana y Carlos están casados en sociedad conyugal, pero todos los bienes están a nombre de Juana, la titular de los derechos. Al estar casados en sociedad conyugal, el 50% corresponde a Carlos. Tienen 2 hijos en el matrimonio, pero Carlos tiene 2 hijos fuera del matrimonio. Tiene 2 hijos con otra pareja. Obviamente, los hijos tienen sus derechos en relación a los bienes de Carlos o a los derechos. Recuerden que el derecho no es tan solo sobre los bienes corpóreos, sino son también incorpóreos en cuanto a la titularidad y al ejercicio de los mismos. En un accidente mueren Juana y Carlos al mismo tiempo. Y los 4 hijos del matrimonio, los 2 hijos del matrimonio y los 2 hijos fuera del matrimonio, comparecen a solicitar y a reclamar la sucesión intestamentaria porque no hay disposición. Obviamente los hijos del matrimonio se sienten afectados y recurren a un conocedor, a un profesional del derecho. Este artículo, su correcta interpretación y el no quedarnos en el anterior, nos lleva a demostrar y a darnos la posibilidad de ganar ese juicio. Solicitamos al juez que se determine la hora y en el análisis, en las pruebas, en las pruebas forenses, nos señala que Carlos falleció a las 12 de la noche con 1 minuto y que Juana falleció a las 12 de la noche con 10 minutos. Los hijos de Carlos fuera del matrimonio reclaman la parte proporcional de la herencia. Los hijos dentro del matrimonio no quieren darles nada. La explicación, la subjetividad de la aplicación en la práctica del derecho nos hace que el conocedor indique y plantee este ordenamiento. ¿Por qué? Al existir la sociedad conyugal, al celebrar el contrato de matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, Carlos obtiene el 50% de los derechos de propiedad. ¿Qué pasa? Carlos falleció primero, falleció 9 minutos antes. Por tanto, el 50% de la sociedad conyugal pasó en su totalidad a ser titularidad de Juana. Y en ese precepto, los hijos de Carlos no tienen derecho a reclamar ninguna parte de la herencia porque los títulos de propiedad acreditaban la titularidad de Juana. La importancia de demostrar y de aplicar. Simplemente con este artículo estamos acreditando que no tienen derecho los hijos fuera del matrimonio. Situación que se complicaría si la primera en fallecer hubiese sido Juana, en contrario sensu, siendo el abogado de la parte contraria, demostraríamos que Juana falleció primero y que al fallecer primero no se necesita que Carlos esté pleno y consciente. La ley nos dice que al faltar uno de los cónyuges no establece razones, no establece normatividades ni situaciones, que al fallecer uno de los cónyuges, por derecho el 50% de la sociedad conyugal pasa al otro. El 50% exclusivamente. ¿Por qué? Porque el 50% restante, de acuerdo a la sucesión legítima, corresponde a los hijos. En este caso, la titularidad del 50%
hubiese pasado a Carlos, y los hijos de Carlos sí tendrían derecho a reclamar una parte proporcional de la herencia, siempre y cuando se demostrara, como lo estamos viendo, que Juana había fallecido primero. Importancia, muchachos, de la aplicación e interpretación subjetiva del derecho. Cuando nosotros manifestamos alegatos, es hacer objetivo lo subjetivo. Es decir, darle elementos al juez que, en base a una norma, dirijan su criterio hacia una sentencia que favorezca a nuestros intereses. Y la aplicación del derecho no es tan solo en el derecho civil. Vamos a trasladarnos en otro ejemplo concreto, que el conocer y entender el derecho vuelve a marcar la diferencia. En derecho laboral, el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo nos indica que la renuncia es un acto voluntario, es un acto unilateral, en el cual, por convenir a los intereses del trabajador, porque tengo una mejor opción, porque no me conviene, presento mi renuncia. En la práctica, en muchas instituciones y en muchas empresas, cuando ustedes firman un contrato de trabajo, se les hace firmar una hoja en blanco, en la cual, cuando se sufre un despido injustificado, se renuncia. Ellos ocupan esa hoja como renuncia. Cuando nuestro cliente llega a reclamar sus derechos, a decir, oye, yo no renuncié, me estás corriendo, págame, generalmente el jefe de recursos humanos, el patrón, saca la hoja y me dice, mira, aquí está el documento donde tú renunciaste a tus derechos. Llegamos con un abogado que conoce, ojo, regresamos, conocer, comprender y entender. Y nos dice, efectivamente, ¿sabes qué? No puedo hacer nada, estoy maniatado porque está tu firma. Y nos van a demostrar que esa firma fue estampada con tu puño y letra. Pero la parte que continúa en el ordenamiento, dice que todo convenio o liquidación, para ser válido, la renuncia es un convenio, debe ser ratificado ante la Junta Local o Federal de Conciliación y Arbitraje, y nuestro cliente tiene a salvo sus derechos. Si esa renuncia no fue ratificada porque el acto no fue voluntario, no se puede presentar como prueba. Entonces, el comprender el derecho nos hace que se reconozcan los derechos de nuestro representado. Es algo muy importantísimo, es algo que la práctica del derecho nos lleva a perfeccionar. Lo dijo Eric Fromm y lo reitero, toda actividad se perfecciona con la práctica, y también he manifestado a todos, no tengan miedo a enfrentarse, todos caemos, pero para levantarnos tenemos que caer, tenemos que tocar fondo para impulsarnos. Otro ejemplo, nos vamos a otra rama del derecho, lo expresábamos, es el pagaré, derecho mercantil, las características del pagaré. La literalidad, que es decir, el contenido expreso. A mí no me importa que ese pagaré haya sido producto de una venta de un automóvil que se descompuso al otro día. Al juez no le interesa. El juez tiene un título mercantil en el cual señala que hay una deuda. Tenemos también el falso concepto cuando señalamos que el pagaré o la deuda que ampara un pagaré prescribe a los 3 años. No, señores. Quien comprende el derecho sabe que el artículo nos dice que prescribe la acción cambiaria directa, no prescribe la deuda, prescribe la acción, pero nos queda el juicio ordinario mercantil, donde podemos reclamar el cobro del pagaré y podemos crear el antecedente de que conocemos y entendemos y comprendemos y principalmente aplicamos el derecho.
¿Cuánto vale una hoja de una libreta? 15, 20 centavos. ¿Cuánto vale esa hoja si nosotros llenamos un pagaré con todos los requisitos de la ley y nos firma? Esa hoja vale la cantidad por la que se firmó el pagaré. Vamos al formato del pagaré. Diferencia práctica cuando adolece de la fecha de vencimiento y de la fecha de suscripción. El que conoce el derecho dice que no puede demandar porque no se ha cumplido el plazo de la obligación. No hay un vencimiento, y si no hay un vencimiento, pues no nace la obligación de pago. No ha leído que la Ley Federal del Trabajo nos señala que cuando no se tiene fecha de vencimiento, el pagaré se entiende como pagadero a la vista. Es decir, al momento en que yo lo presento a la autoridad para su cobro, se entiende que lo estoy dando por vencido. Y tenemos la posibilidad de cobro. ¿Qué pasa cuando no tiene fecha de suscripción? Importantísimo. ¿Cuándo inicia nuestra vida jurídica? Nuestra vida jurídica empieza cuando somos inscritos o registrados, cuando se nos otorga nuestra acta de nacimiento. Nuestros derechos inician al ser concebido. ¿Cuál es la definición de hijo neonato? Aquel que se encuentra dentro del vientre de la madre, pero que se presume la paternidad del esposo. Nuestra vida jurídica empieza con nuestra acta de nacimiento. Si el pagaré adolece de fecha de suscripción, es muy diferente a que no tenga fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque la obligación se da por no nacida. Y al no nacer la obligación, al no haber una fecha de inicio, el acto jurídico nunca nació, nunca se celebró. Lleguemos a la nulidad absoluta y nulidad relativa. La nulidad absoluta, para poner un ejemplo concreto, se presenta cuando me caso con mi hermana. ¿Por qué? Porque la ley expresa de manera manifiesta y contundente que no son permitidos los matrimonios entre parientes de primer grado. Nulidad absoluta, no hay cómo remediarlo, no hay cómo componerlo. Pero la nulidad jurídicamente relativa, cuando ese obstáculo por el transcurso del tiempo o por perfeccionar la improvisación, se subsana. Me puedo casar con una menor de edad, ¿me pueden demandar la nulidad? Sí, pero esa nulidad es relativa, porque la menor de edad, tarde o temprano, va a acreditar la edad necesaria para contraer el matrimonio. Tenemos muchos ejemplos en la práctica, pero no tengamos miedo a iniciar nuestra vida en el litigio. No tengamos el temor de presentarnos, no tengamos el pánico escénico de no pararnos en un juzgado. Quien les haya dicho que no tuvo temor, miente. Todos empezamos con temor. Nuestra primera vez en cualquier actividad representa un temor y la experiencia de enfrentarnos a algo nuevo. Es muy importante la filosofía dentro del derecho. La tumba de Platón reza: epistemon, conócete a ti mismo. Porque si no te conoces a ti mismo, si no crees en tus capacidades, si no crees en tu racionalidad y en tu conocimiento, no vas a poder conocer el objetivo del derecho. Y ese es lo que distingue a un buen abogado de un abogado. Recordemos algo, compañeros, lo he manifestado. Muchos de ustedes han escuchado esta frase. Somos compañeros de estudio, somos amigos, pero tarde o temprano la vida nos va a poner en la posición de ser contrincantes en el litigio, en el conocimiento o por un empleo. ¿Y quién va a ganar? ¿Quién va a obtener el puesto? Aquel que conozca a la perfección la aplicación del derecho. Es importantísimo, esta carrera es un amor, tenemos miles de formas.
todos los juicios pueden parecerse en nombre, pero absolutamente todos en la práctica son diferentes. ¿Y cómo se ganan? Con la interpretación, con la aplicación de la teoría en la práctica. Es algo muy, muy importante. No tengamos miedo, no tengamos el temor, tengamos siempre la seguridad del conocimiento que nosotros hemos obtenido. Y menciono que nosotros, porque son ustedes los que obtienen el conocimiento, son ustedes los que aprenden de alguien que se los transmite, que nuestra única misión es transmitirlos, pero la subjetividad de ustedes es aprovecharlo o desperdiciarlo. Estudiemos por aprender, no estudiemos por conocer, que nuestro objetivo sea el éxito, que nuestro objetivo no sea acreditar la materia. Es un error que nosotros tenemos. Concluimos con la serie de preguntas y respuestas en espera de que esta plática, esta charla, haya sido de beneficio para ustedes. Aprendamos de quien sabe. Nuestra primera fuente de información son los códigos, son las leyes. Ahí está cómo debe hacerse, pero cada quien lo hace de manera diferente. ¿Cómo hago una demanda? Está en el Código Civil. ¿Cómo hago una denuncia penal? Los elementos están en el Código Penal. ¿Qué delitos aplico? Tenemos las fuentes principales que son la ley. Y mi recomendación para todos los estudiantes de Derecho y para el público que nos acompaña, conozcamos el derecho, defendamos nuestro patrimonio, defendamos nuestros derechos, arriesguémonos. Quedo a su disposición para la serie de preguntas y respuestas que tiene. Y veremos a Nora Luz. Si hay un divorcio, pero en sentencia no se hizo la disolución de bienes y ahora muere el esposo, pero él tiene hijos fuera del matrimonio, ¿cómo proceden los bienes? Aplicar el derecho, Luz. Él tiene hijos fuera del matrimonio. No se hizo la disolución, pero el vínculo principal fue el contrato. Entonces, la sentencia debe ser válida. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Lo principal fue la disolución del vínculo. Entonces, debemos de buscar el elemento que haga nulo el procedimiento de los hijos que ellos tienen fuera del matrimonio. Excelente pregunta, el razonamiento que nos debe. Creo que esto me llena a UTEL y a un servidor de felicidad, porque estamos viendo que las personas que están interviniendo en esta charla, en esta clase, que más que nada es una charla de retroalimentación, han comprendido que debemos entender y no conocer el derecho. Nos dice también María Teresa, y cuando lo que él firmó muere y el albacea del testamento no lo reconoce, el albacea se sujeta a una norma, a una ley. ¿Cuál es el papel del albacea? El papel jurídico del albacea, y lo determina el código como los mencionaba, es administrar y representar a los bienes de la sucesión. A él no le interesa, o jurídicamente el juez debe determinar que él no tiene interés, es únicamente representante o administrador de la sociedad. Recuerden que cuando los que intervienen en la sucesión no llegan a un consenso, es el juez el que determina. Cuando hay un empate entre los votos, es el juez el que determina, y se hace en 2 sesiones. Si en la primera no se pusieron de acuerdo, se convoca a una segunda junta de herederos, y si en esa junta no se llevó a cabo, es el juez el que determina la procedencia de lo que se pide. Adriana, si yo tengo un pagaré y no me lo quieren pagar, ¿qué debo hacer? Demandar. Hay algo muy importante, señores. Cuando el público en general o el estudiante recurre a un abogado y el pagaré
tiene los elementos necesarios y esenciales que la ley señala, a nosotros como abogados nos queda dos cosas: hacerle saber al cliente y dejarlo muy en claro que va a pagar. Tarde o temprano lo va a pagar. Y tenemos dos opciones: preguntarle qué es lo que quieres, tiempo o negociarlo. Cuando la firma es auténtica, cuando todo se puede probar, lo siento, no te queda otra más que responder a la obligación. Katy, ¿existe un formulario en el que se den a conocer los hechos tomando en cuenta los artículos o haciendo mención del código, ya sea penal o civil? Formularios existen muchos. Libros en el que te pueda asesorar para hacer un formulario, machotes como los llamamos, los existen. Quizá todos en el inicio de nuestra profesión recurrimos a un formulario, pero no te preocupes, Katy, la práctica va a hacer que tú tengas tus propios formularios, que tú apliques el derecho. Si estamos hablando de un delito de robo, tienes que aplicar los artículos de robo, pero robo en específico, el delito en específico, el que se señale, robo con violencia, robo a mano armada, aplicar el que más le convenga a tu cliente. Podríamos, y regresamos a hablar, no todos los homicidios se castigan con la misma pena. Hay homicidios dolosos, que dolo es la intención de hacer daño, y hay homicidios culposos. Homicidio doloso, cuando saco una pistola y te disparo, tengo la intención de matarte. Cuando ya pensé que sales del trabajo a las 3 o 4 de la tarde, hay premeditación, hay ventaja por el arma y hay alevosía porque te voy a disparar por la espalda. Pero si tú me vas acompañando en mi auto, se poncha la llanta, nos volcamos y la intención de un servidor no fue matarte, sino fue producto de un accidente, el homicidio es culposo y no se penaliza de la misma manera. Pasemos a otra pregunta. Gracias, Rocío Limón. Te agradezco mucho tu opinión. Mercedes Barrera, para quitar una pensión alimenticia, pero la hija está fuera de la ciudad y no se sabe nada del ex esposo, ¿cómo puedo hacer para que se dé la cancelación de ella? La pensión alimenticia es un derecho que primero debemos estudiar, comprender las características. La pensión alimenticia se da cuando el beneficiario llega a la mayoría de edad o deja de estudiar, se pierde. Ahora a los juicios de alimentos se les llama juicios preferentes. ¿Por qué? Porque se le debe dar celeridad. Un menor no puede estar sin comer. ¿Cómo se quita la pensión? Demostrando uno de esos dos elementos, que ya cumplió la mayoría de edad o que ya no está estudiando. Demostrándoselos al juez, te va a cancelar la pensión. Eric Salvador, ¿cómo se puede realizar un reconocimiento paternal de una persona si el hijo de la persona es mayor de edad, aun si tiene el derecho de sucesión, o puede pedir que se le agregue al testamento? Hay una jurisprudencia que nos dice, Eric, en el caso, vámonos a un caso extremo, cuando no tienes el acta de nacimiento, pero todo el mundo sabe, puedes acreditar con testimoniales, que conviviste como padre e hijo, cuando tienes pruebas documentales, cuando tienes fotografías, cuando tienes elementos que concluyan y testimonio de personas ajenas, estamos en el precepto. La jurisprudencia nos dice que cuando no existe acta, pero existe la presunción o la demostración práctica de que el hijo fuera de matrimonio convivió con esa característica con el padre, puedes acreditar con los documentos que te permite la ley, como son la fe de bautizo. José Luis, cuando en el juzgado sentencian el pago del documento y el deudor se declara insolvente, ¿se puede iniciar la denuncia penal? Si el deudor, al momento de que se inició la demanda, tenía bienes y se demuestra que posterior al inicio de la demanda los vendió, los transfirió, los ocultó, está incurriendo en el delito de fraude procesal y por tanto es
penalmente responsable de lo que tiene. Debe de pagar el documento. Pero hay otra interpretación, quizá no tenga él, pero podemos investigar si se casó bajo el régimen de sociedad conyugal y si alguno de los bienes está a nombre de su esposa. Entonces tendríamos derecho a reclamar el 50% y a demandar a la esposa dentro de la misma denuncia o dentro de la misma demanda mercantil. Qué bueno que tocas el tema, porque en la demanda mercantil, cuando existe matrimonio con sociedad conyugal, debes demandar al actor y por jurisconsulto pasivo a la esposa, para que tengas el derecho de poder acceder al 50%, litis consorcio pasivo, perdón, para que tengas el derecho a acceder al 50% de la esposa. Esa es la importancia de comprender el derecho, no tan solo de conocer, de buscar cómo vamos a satisfacer las necesidades de nuestro cliente, cómo nos vamos a forjar un futuro, cómo vamos a demostrar que aprendimos y comprendimos bien el derecho. Y esa es una responsabilidad conjunta de su alma mater, UTEL, del maestro que los forma y de ustedes al estudiar los recursos de la semana y cumplir con sus actividades. Una recomendación, una última recomendación, por formación a los alumnos que inician, los exhortamos a que entreguen sus actividades a tiempo. Cuando ustedes tengan un término en el juzgado y no entreguen el requerimiento hecho por el juez, van a perder el derecho. No va a ser como UTEL que tengamos una segunda oportunidad. Por formación hagámoslo, muchachos. Por responsabilidad hagámoslo. Fue un placer compartir estos momentos con ustedes. Espero que me recuerden, que interpretan el derecho y que tengamos próximamente la oportunidad de vernos. A los alumnos que asistieron, mi agradecimiento y espero que algún día tenga el honor de contribuir a su formación profesional. Muchas gracias.